que se hace por 2 años de suspensión del juicio a prueba, estas tareas comunitarias sean un mínimo de 8 horas mensuales a coordinar con las necesidades de la institución y con la tarea a realizar, que se lo acomoden con el secretario o el director de la Delegado de Corrección, para que se fije un mínimo por parte del tribunal de 8 horas mensuales sin perjuicio que el tribunal puede fijar casos mayores, que se fije también la obligación de fijar residencia, que se dependencia del cuidado del patronato, con la obligación de informar en caso de que se realice casos de residencia, justificar la no presentación al patronato como no usual. Y bien, como ya se dijo, que la recaptación del daño en la forma que se ha detallado. Para aplicar el parámetro, el Ministerio Público Fiscal va a dar consentimiento a la creación del instituto. Gracias. Señor presidente, pido la palabra. Vamos a plantear la nulidad del dictamen fiscal y del acompañamiento que hace el representante del Ministerio Público Fiscal en base a que no se encuentran verificados en su exposición, señor presidente, no se encuentran verificadas en la exposición del dictamen del señor fiscal los requisitos de logicidad y fundamentación de su acompañamiento de verité constitucional que tiene el representante. Y por favor, me voy a pedir sobre el fundamento de este pedido de nulidad, por favor, señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, quiero exponer los fundamentos de esta nulidad. No, esto es un nuevo momento. Por favor, pongamos una moción de orden, atendiendo los argumentos dados por el señor fiscal, a pesar de que estamos alterando el principio de disciplina de la forma, pero en función del principio de concentración, vamos a cederle la palabra a la parte querellante, a los que expresen los argumentos. Muchas gracias, señor presidente. Nos oponemos, planteamos esta nulidad contra la vergonzosa posición del representante del Ministerio Público Fiscal, señor juez. El señor representante del Ministerio Público Fiscal ni siquiera... Les voy a pedir una... sin ningún calificativo de agravio... No es un agravio, señor. No es un agravio, señor presidente, simplemente es una calificación. Sin ningún tipo de referencia, haga la valoración que tenga que hacer en relación y dé un fundamento. Muy bien, señor presidente, muchísimas gracias. El señor representante del Ministerio Público Fiscal ni siquiera ensayó un intento de dar logicidad y fundamentación a su acompañamiento al pedido de suspensión de juicio a prueba, apartándose de su deber como fiscal, de seguir los lineamientos del ordenamiento jurídico y de defender la acción penal. El fiscal interviniente en la causa parece más un abogado defensor que un representante del Ministerio Público Fiscal. Señor presidente, porque le pedí que se quiten la sala, por favor, no me dice basta de agravio. El señor fiscal ha obviado referirse a la instrucción impartida por la resolución 9709 en el sentido de que fue fraccionada su acotación con relación a esta dirección por parte de la Procuración General de la Nación, que claramente lo instruye a buscar salidas que en su esencia tienen que mejorar el sistema democrático desde lo cualitativo, señor presidente y señores jueces. Expresamente hablan de que la suspensión de juicio a prueba es para delincuentes primarios, no reiterantes, y que tiene que velar por la realización de juicios orales en las causas de mayor gravedad y trascendencia, como es la que está en debate, señor presidente y señores jueces, debiendo considerar conjuntamente con la concurrencia de los requisitos fijados por el artículo 76 bis del tipo de delito, la existencia de antecedentes penales, considerando particularmente, señor presidente, las circunstancias del caso. Las circunstancias del caso es un elemento fundamental de la causa que está en debate. Y no podemos dejar que las circunstancias del caso sean subsumidas en la superficialidad y la frialdad de un mero análisis dogmático del artículo 76 bis, señores jueces. Todo esto nos lleva a plantear la nulidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal por no manifestarse y por no verificarse el requisito de objetividad tampoco en el mismo. El dictamen del fiscal es nulo porque no se apega a la legalidad que exige que los fiscales respeten los derechos de los ciudadanos y de todas las partes intervinientes en este proceso, sobre lo cual
no se pidió del señor fiscal, no se pidió sobre los intereses de la querella, del senador nacional Gerardo Morales, que está representado por nosotros dos en este acto. Esto, que es la legalidad que limita su independencia de criterio. Limita su independencia de criterio, señor presidente. Y son parámetros objetivos derivados de la Constitución, y no fueron ni siquiera someramente esbozados por el señor fiscal. En cambio, optó por emitir un dictamen que no guarda el mínimo grado de logicidad con las circunstancias del caso. Está pura y exclusivamente referido a lo que fueron los ofrecimientos efectuados por la procesada Milagro Sala, por la procesada López y por el procesado Salvatierra. Simplemente sobre eso. Cuando el fallo Acosta, señor presidente, si bien relativizó el requisito formal vinculado con el máximo de la pena, si bien es cierto y con un gran criterio lo hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hay que humanizar el proceso penal, con un gran criterio lo hace, pero si bien relativiza este aspecto, no declaró la inconstitucionalidad del primero y el segundo párrafo del artículo 76bis. No declaró la inconstitucionalidad, señor presidente, del requisito formal del máximo de la pena de 3 años. Y sabemos que en abstracto, por la categorización jurídica de estos hechos en esta causa, el máximo en abstracto es de 6 años. Así que el primer requisito, señor presidente, no se encuentra cumplido. A eso no se refirió tampoco el representante del Ministerio Público Fiscal, haciendo un análisis totalmente superficial de todo lo que hay que debatir con relación a este instituto y a esta figura. Señor presidente, a partir de la reforma introducida en el artículo 76, cobró vigencia el sistema de la suspensión de juicio a prueba, que ahora solicitan los procesados, como una alternativa a una condena de prisión efectiva y el consecuente encierro carcelario, del que objetivamente son pasibles. Sabemos que la deficitaria redacción de la norma en juego dio lugar a una disputa doctrinaria, pero que fue saldada jurisprudencialmente, primero por el plenario en consulta de la Cámara Nacional de Casación Penal, complementándose con el fallo Acosta. Estos dos fallos son trascendentales porque unifican el criterio interpretativo y hermenéutico de esta figura. Y son una guía para nosotros los operadores del derecho y por lo menos merecen ser manifestados. Sobre todo porque en el caso puntual, y en lo que hace a la nulidad planteada contra la postura del Ministerio Público Fiscal, se han dejado de analizar cuestiones que hacen a la esencia, no solo de la figura, sino de la causa. La validez de una interpretación depende de la primera fuente de exégesis de la ley, que es su letra, a la que se debe dotar de un sentido que concilie e integre armónicamente todos sus preceptos, priorizando una exégesis restrictiva dentro de los límites semánticos del texto legal. Hace referencia al texto legal que se mantiene plenamente válido y vigente en relación al artículo 76 bis. Y agrega el fallo en cuestión que la resolución, la decisión sobre si se otorga o no el beneficio de la suspensión del juicio a prueba debe ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad de los procesados, en la personalidad moral de los procesados, en su actitud posterior al delito, en los motivos que lo impulsaron a delinquir, en la naturaleza del hecho y en las demás circunstancias de la causa, señor presidente, de la suspensión del juicio a prueba. Y claro, señor presidente, esta solución tendiente a humanizar el proceso penal ata muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad. Y esta claridad surge de una máxima, que es la búsqueda de la justicia, que, como decía Ulpiano, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno, de conceder a cada uno el derecho que le corresponde, pero también la responsabilidad que le corresponde, conforme sus actos y conforme su comportamiento hacia los demás, señor presidente. Se deben sincerar y resaltar las circunstancias de este caso concreto, señor presidente, que el señor fiscal ha omitido con una liviandad realmente sorpresiva. Su dictamen no es razonado, señor presidente. No fue cotejado con la esencia de la figura que implica la suspensión del juicio a prueba. Es decir, que no ha hecho un estudio de los hechos que pueden ser probados en el juicio oral. Ni siquiera eso. No hizo ni siquiera un análisis, ni siquiera superficial, señor presidente, de los hechos en que se funda esta causa y cuáles pueden ser probados. Porque ¿cuál es la función que tiene el Ministerio Público Fiscal?
tiene que mantener la acción, tiene que demostrar cuál es su hipótesis, tiene que plantear su hipótesis de investigación conforme a los lineamientos constitucionales y decir cómo su planteo y su hipótesis se ve destruida por este ofrecimiento de la suspensión del juicio de prueba. Eso no lo hizo el señor fiscal. Hay una relajación de los controles, señor presidente. Estamos frente a una relajación total de la función pública que le compete a un representante del Ministerio Público Fiscal, que no tiene independencia de criterio. No tiene independencia de criterio, señor presidente. Carece de objetividad. Carece de objetividad en función del vínculo y el compromiso político con la procesada Milagro Sala. Como ya lo señalamos oportunamente en el momento de efectuar la recusación del señor fiscal. Hay un vínculo y un compromiso político con uno de los procesados, señor presidente, con la procesada Milagro Sala. Eso es lo que le impide al señor fiscal ser objetivo y hacer todo este análisis circunstancial, señor presidente. ¿Y qué es lo que se está debatiendo en este caso? Que también omite referirse el señor fiscal. Acá no estamos en un caso en que pasó una persona por la calle, se encontró con otro, le arrojó piedra y lo amenazó por un conflicto privado que tenían entre ellos. No, señor presidente, estamos ante un caso que demuestra otra dimensión, otra magnitud. Acá estamos frente a una maniobra orquestada por la procesada Milagro Sala, motorizada a través de los procesados López y Salvatierra, con el fin, discúlpeme señor presidente, y yo ya termino y no les quito más tiempo a ninguno de los presentes. Orquestada con el fin de impedir que representantes de la nación y representantes de la democracia informen a la sociedad sobre irregularidades vinculadas con el manejo de fondos públicos, señor presidente, que eso es lo que se debate en este juicio, esas son las circunstancias de este caso, señor presidente. Le pido por favor a la defensa, al doctor Bellín, que me deje concluir. Yo ya concluyo. Señor presidente, las circunstancias del caso ameritan este análisis, porque es fundamental en este caso. Estamos frente a un caso que es emblemático para la provincia de Jujuy, señor presidente. Afuera tenemos 2.000, 5.000 hermanos que suscriben a esta sistemática utilización de la violencia y de la agresión. También tenemos 600.000 hermanos jujeños en toda la provincia, señor presidente, que están esperando que la justicia le ponga un freno a la impunidad, que le ponga un freno a la violencia, a la agresión y a la utilización del clima de odio como una herramienta para lograr un objetivo. No estamos haciendo política. No, señor presidente, yo no estoy haciendo política, se equivoca mi colega. Yo estoy defendiendo una causa familiar. Doctor Morales. Sí, señor presidente. No formule alegaciones. Exactamente, esto no es una cuestión dineraria, pero le parece razonable, pero no dice, señor presidente, no dice, señor presidente, no dice por qué es razonable, no dice, estoy alegando mi pedido de nulidad, señor presidente, estoy fundamentando mi pedido de nulidad. A ver, doctor Bellín, vuelvo a repetirle, doctor Morales. Nos limitemos al planteo de la nulidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal. Estamos frente a una causa de gran trascendencia social, porque la señora procesada Milagro Sala ha optado por darle a su conducta una trascendencia pública y colectiva, a su conducta de la violencia, de la agresión. Ha optado. Hay otra cuestión que hace la circunstancia de la causa, señor presidente. Sí, cuando hablamos de cuarto intermedio, por favor, para que la señora Milagro. ¿Cómo no, señora? Sí, por favor. Sí, la esperamos. Decía, señor presidente, continuando con el hilo conductor de este planteo de nulidad, el señor fiscal también se traslada a otras cuestiones que orbitan alrededor de esta causa. Las casi 50 causas penales de la más diversa índole delictiva en la que estuvo involucrada la procesada Milagro Sala hacen que esta afirmación encuentre pleno asidero, despejando cualquier tipo de subjetividad u opinabilidad de nuestra parte al respecto. Las causas penales de los otros dos procesados nos colocan en una similar condición. Señor presidente, pero además, la nulidad estoy planteando la circunstancia del caso, señor presidente, la circunstancia del caso. Están en el expediente.
Está en el expediente, me estoy remitiendo al contenido del expediente de la causa, señor presidente. Todos los antecedentes que usted está señalando están en la causa. Sí, señor. Así es, por eso me refiero a las circunstancias de la causa. Es que Señor presidente, me estoy refiriendo a las circunstancias de la causa, señor presidente. Para concrete el pedido de unidad que ahora no lo escuché. ¿Y qué puede pasar? Sí, señor presidente, el arroyo va en ese sentido. A la luz de las circunstancias del caso concreto, señor presidente, afirmamos que le queda grande a los procesados el traje de la suspensión del juicio a prueba. No pueden los procesados acogerse a un beneficio excepcional de la ley cuando, sobre todo, la procesada Milagro Sala exterioriza de manera sistemática y constante, con actos concretos, un total y absoluto desprecio por la ley y por las normas que rigen nuestro Estado democrático y constitucional de derecho. Es algo que tiene íntima relación con la procedencia, con la admisibilidad y la procedencia de esta suspensión del juicio a prueba. En el caso concreto, señor presidente, los requisitos formales, subjetivos y objetivos establecidos por el artículo 76 del Código Penal a la luz de las pautas interpretativas provistas por nuestra más alta jurisprudencia, ponen de manifiesto a la luz de lo expuesto que no se han cumplido los requisitos de admisibilidad y de procedencia de este pedido de suspensión del juicio a prueba, y la nulidad de la postura del representante del Ministerio Público Fiscal, absoluta ausencia de un análisis circunstanciado de los hechos, de la naturaleza del hecho, de los motivos que llevaron a delinquir, de los antecedentes, de la conducta posterior al delito, señor presidente. En octubre del año pasado, la señora procesada Milagro Sala, en un hecho de similares características a este, lideró el ataque a una comisaría con el objeto de inhibir a individuos que pertenecen a su organización. Y lo logró, señor presidente, y eso consta en el expediente, señor presidente. Eso consta en el expediente, señor presidente. Señora, le pido que me trate con respeto, yo la trato con respeto a usted. Por favor. A ver, ¿qué pregunta le pido? Una falta de orden. Usted puede ser mi madre. Vamos a llamar a moción de orden. Por favor, no nos retiramos, no hablemos sobre fundamentos que no tienen nada que hacer. Nos remitamos técnicamente al planteo de unidad y a lo que ustedes, como parte querellante, están observando que el dictamen ha adolecido. Tiene que ver, señor presidente. Bueno, pero no hagamos alegaciones porque son alegaciones que hubieran correspondido en otra instancia. Sí, señor presidente. Simplemente es ilustrar cuáles son las circunstancias, casos que tendrían que haber sido consideradas en su conjunto, porque es toda una causa por el señor representante del Ministerio Público Fiscal y que no fueron ni siquiera repasadas, ni siquiera analizadas, ni siquiera superficialmente. Por todo esto, señor presidente, planteamos la nulidad del dictamen y del acompañamiento del Ministerio Público Fiscal al pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por los procesados Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra. Sí, señor presidente, completando, son 30 segundos, completando el planteo de mi patrocinante. Básicamente por parte de la oficialidad y razonabilidad, asimismo formulamos reservas, señor presidente, de que si bien no es vinculante conforme a la jurisprudencia del dictamen del señor fiscal, el doctor López, para este excelentísimo tribunal, si en el caso de que se falle otorgando la probation a la señora Milagro Sala, Graciela López y Salvatierra, formular recursos por la inconstitucionalidad en virtud de la violación del artículo 37 de la Constitución Nacional, en virtud del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que ninguna disposición del presente pacto puede ser interpretada en el sentido de conocer derecho alguno por un Estado, grupo o individuo que para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o su limitación en mayor medida a la prevista, ya tenemos, señor presidente, y en virtud del artículo 3, inciso A y B, toda persona cuyo derecho o libertad reconocido en el presente pacto de sido violado podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales, la autoridad competente judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades
de recursos judiciales. Les recuerdo, excelentísimo tribunal, que este Estado forma parte y ha suscrito este Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, así que solicito que se tenga formulada la reserva, así como también de recurrir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Señor Presidente, antes que termine el acto, la querella solicita el tribunal garantice la seguridad de los querellantes atento a la cantidad de gente que está afuera y porque realmente la metodología de la señora Milagro Sala y los resultados no nos garantizan la seguridad de los ciudadanos.